Bien, y yendo al tema de las soluciones, ¿cuáles son los retos inaplazables para la mitigación del cambio climático como respuesta global, local, puntual? A eso es lo que yo le llamo GLOCUAL, global, local, puntual. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el reto desde el punto de vista de las edificaciones y construcciones sostenibles? Bien, lo primero que debemos hacer entonces, si ya reconocemos que tenemos un serio problema de calentamiento global que está produciendo el cambio climático y que como tal las edificaciones contribuyen de manera significativa y que si además sumamos las construcciones y la fabricación de los mismos materiales para fabricación, incluido el cemento, entre otros, esas emisiones son más elevadas. Ya vimos que más o menos están por el orden del 39% de CO2 a nivel mundial, si incluimos todo. ¿Eso qué implica? Que debemos entonces repensar el proyecto de diseño para que tengan en cuenta los factores naturales y los hábitos de consumo de los ocupantes. Ya dijimos desde el principio que es importante descarbonizar entonces tanto la fabricación de las edificaciones como el uso de esas edificaciones y finalmente el desmantelamiento. Pero descarbonizar, ¿qué significa? Pues reducir la huella de carbono. Por lo tanto, las emisiones de CO2 por metro cuadrado de superficie deberíamos procurar que sean menores a medida que el tiempo pasa en la Agenda 2030 o de aquí al 2050. En la medida que entonces estamos pensando en esas edificaciones y en esas construcciones, deberíamos entonces incluir esas energías renovables no convencionales como la energía solar fotovoltaica, la energía solar térmica, la energía eólica de pequeña y mediana potencia, la energía mini hidráulica, que son bastante afines a las edificaciones y construcciones. Hablar ya de energía geotérmica, hablar de energía de la biomasa. La energía de la biomasa tiene aplicaciones que también es compatible a las edificaciones y construcciones sostenibles, pero más limitada en el ámbito urbano. Podrían ser más útiles en áreas rurales y periurbanas en el caso de la biomasa, la digestión anaeróbica, por ejemplo. Entonces debemos considerar esos elementos e incluir la eficiencia energética. No tiene sentido hablar solo de energía renovable y no pensamos en la eficiencia energética, pero teniendo cuidado de no caer en el efecto rebote de la eficiencia energética. ¿Qué es el efecto rebote? El efecto rebote ocurre cuando mi proyecto, que ya está en escala, está a un nivel de diseño o está construido y está operativo, hemos incluido la mejor tecnología, por ejemplo, iluminación LED de la más alta eficiencia posible. Se ha estudiado la iluminación a un punto que sea lo más óptimo para la iluminación de esos espacios, pero resulta ser de que como son muy eficientes, me da igual dejarlo encendido todas las noches, todos los días y todas las horas. Si el ahorro energético no entra o no está acompañado de la eficiencia energética, entendiéndose que la eficiencia energética tiene que ver con tecnología y el ahorro energético tiene que ver con la actitud de las personas, si ambas cosas no se acompañan, el efecto rebote es grandísimo. Es decir, que puedo consumir más energía de lo que originalmente iba a consumir, o por lo menos la misma cantidad de energía, y que con las adecuaciones que estoy haciendo no estoy logrando reducir casi nada. Ese es el efecto rebote. O por otra parte, un efecto rebote indirecto es que en la medida en que yo ahorre dinero por ahorros en el consumo de energía, ese ahorro me sirve entonces para comprar más electrodomésticos o más elementos que finalmente van a consumir más energía. O hago más viajes internacionales con los ahorros energéticos, por lo menos en los países desarrollados donde la energía es muy costosa y que cada ahorro suma. Entonces hay que tener cuidado con esos detallitos en cuanto a la eficiencia energética. Debemos prevenir antes de minimizar. Eso significa promover la rehabilitación antes de la reconstrucción. Incorporar energías renovables y mejorar la eficiencia energética del edificio. Ya lo comentamos al principio cuando se deben repensar el proyecto. Integrar la educación en valores para la sostenibilidad en los estudios de arquitectura, ingeniería y diseño. Esto sí es importante. Tenemos que avanzar eso en los países en desarrollo, sobre todo en América Latina, en los pensums de estas carreras
incluir materias que tengan que ver con impacto ambiental, con aprovechamiento energético, optimización de la energía, que de manera tal de que ya le demos insumos, fortalecimiento de capacidades a esos estudiantes que van a ser los futuros profesionales del futuro, los futuros profesionales en cuanto a introducir esas medidas en la mesa de diseño, de manera tal de que tengamos edificios mejores diseñados, más operativos en cuanto a hacer un uso eficiente de la energía y sobre todo sin caer en la tentación del rebote energético o del efecto rebote por la eficiencia energética. Ahí hay mucha tela que cortar. Los países en América Latina, en sus carreras, como ya lo he comentado, tienen que incluir también en el estudio del cambio climático, porque es una de los grandes problemas que nos está afectando y que vemos poca respuesta en ese sentido. Sensibilizar a la población sobre la importancia de la energía y su estrategia de conservación. Eso es importante, y eso es una labor que también se puede hacer desde la escuela, en preescolar, en primaria, en secundaria y a nivel universitario, pero que tiene que ver con las políticas educativas de los países para que esta sensibilización se haga práctica y al mismo tiempo el fortalecimiento de capacidades. Más cosas. Para poder entonces integrar todo esto en esas ciudades del futuro, cuando sabemos que en el 2030 el 60% de la población va a estar en esa pequeña unidad, en esa pequeña cantidad de superficie que son el 3% ahora mismo que ocupan las ciudades en el mundo, pues en ese espacio y un poco más de cara al futuro se va a concentrar esa población urbana a expensa de la rural muy probablemente. Eso significa entonces retos para poder concebir, para poder diseñar ciudades, para poder armonizarlas, para poder repensarlas de la mesa de diseño, de manera tal de que cada edificio, cada construcción, cada puente, cada estructura, cada estadio, cada mobiliario urbano sea pensado con esos criterios de mínima afectación socioambiental. De manera tal de que entonces estas ciudades que tienen grandes retos en América Latina, como observamos en esa imagen, la ciudad de Mérida, Venezuela, donde se está impartiendo estas jornadas de capacitación a través de iniciativas particulares y en apoyo con gremios como el Colegio de Ingenieros o la Universidad de los Andes, poder entonces llegar a que estas medidas se hagan realidad en cada una de esas estructuras, en cada una de esas construcciones que son parte activa y viva de las ciudades. Por lo tanto, el rol que las universidades tienen y que vienen a jugar para que esos profesionales a corto, mediano y largo plazo incorporen todos esos criterios en esos diseños que seguramente van a mitigar los efectos del cambio climático y favorecer también la resiliencia al clima, que es lo que se conoce como adaptación. De esta manera es seguro que podamos conseguir una mejor armonización de vida en ese planeta Tierra, visto desde el espacio bastante lejano, ese punto donde estamos ahora mismo, para conseguir que seamos mejores ciudadanos, mejores profesionales, mejores padres, mejores hermanos, mejores profesores, mejores personas en esa Manta Po, en esa Madre Tierra, en esa Pachamama. No cuesta nada introducir medidas, hacer que nuestras profesiones sean cada vez más amigables al entorno, más respetuosas del entorno ambiental, de la biodiversidad, porque efectivamente nos estamos enfrentando a un cambio global de gran envergadura, un cambio global que hasta el momento ya es responsable de la extinción del 20% de las especies animales y florísticas del planeta. Eso significa que nos estamos enfrentando a la sexta extinción masiva. Y si no hacemos nada, pues sencillamente en ese escenario tendencial las oportunidades de coexistencia son cada vez más bajas y por lo tanto la destrucción del ser humano es inminente. Recordemos que somos parte de ese planeta, somos parte de la biosfera y que por lo tanto como profesionales podemos hacer muchas cosas positivas. Cualquier pregunta que tenga lo puede hacer, la puede formular a través del aula virtual o sencillamente de mis redes sociales o a través del grupo que se pueda crear
para responder entonces a sus inquietudes, a sus dudas. Aquí están mis medios de contacto. Juan Carlos Rojas, profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, adscrito a la Escuela de Diseño Industrial. Mi Twitter, Juancho Tatuy, mi Skype es Juan Carlos Rojas 41 y mi contacto de WhatsApp 0424-756-7982. A la orden para seguir compartiendo el conocimiento, a la orden para cursos especializados en cada una de estos tópicos en los que fuimos avanzando, y que en otro video, en otro pequeño fragmento de comunicación estaremos mostrando las posibilidades para profundizar en algunos de estos tópicos de los que he mencionado en esta clase, que está llegando a la comodidad de sus hogares, a la comodidad de sus oficinas, para el beneficio de tener a corto, mediano y largo plazo edificaciones y construcciones sostenible. Muchas gracias por su atención y será entonces hasta una próxima oportunidad.